Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar entonces con el video número 2 de la bolilla 22, que es la última del programa, relativa a las leyes especiales. Vamos a dar 5 leyes y tomen nota de los artículos que yo leo de cada ley, porque eso es lo que tienen que estudiar, ya les dije. Vamos a ver la ley 24270 de impedimento de contacto de hijos con padres no convivientes, la ley 26.912 de dopaje, la ley 27.330 que protege la carrera de perros, la prohibición, la ley 27.430 de derecho penal tributario y la ley 27.447 relativa a los trasplantes de órganos, tejidos, etc. ¿Sí? Bueno, yendo a la primera ley, la ley 24.270, denominada Contacto de menores con sus padres no convivientes. Esta es una ley que trajo mucha controversia, está vigente desde el 26 de noviembre de 1993 y se la critica porque en definitiva no se puede aplicar el derecho penal con pena de prisión para estos tipos de delitos. El derecho penal está para otra cosa, pero sin embargo es ley y se aplica, sin perjuicio de que hay algunos pronunciamientos judiciales que tienden a la no punibilidad y a arreglar este tipo de conflictos con otras salidas alternativas de resolución de conflictos, como puede ser una mediación, una conciliación, una suspensión de juicio a prueba, etc. Ley 24270, entonces, dice el artículo primero: será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el padre o tercero que ilegalmente impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes. Si se tratare de un menor de 10 años o de un discapacitado, la pena se eleva de 6 meses a 3 años de prisión. Este es el típico caso de una pareja que tiene hijos en común, se separan, se divorcian y el cónyuge que tiene la tenencia de los hijos impide dolosamente y legítimamente a que el otro padre no conviviente pueda ver a sus hijos bajo un régimen de visita. El artículo 2 dice: en las mismas penas incurrirá el padre o tercero que para impedir el contacto del menor con el padre no conviviente lo mudare de domicilio sin autorización judicial. Si con la misma finalidad lo mudare al extranjero sin autorización judicial o excediendo los límites de esta autorización, la pena de prisión se elevará al doble del mínimo y la mitad del máximo. El artículo tercero dice: el tribunal deberá primero disponer en un plazo no mayor de 10 días los medios necesarios para restablecer el contacto del menor con su padre. Segundo, determinará de ser procedente un régimen de visitas provisorio por un término no superior a 3 meses o de existir hará cumplir el establecido. En todos los casos, el tribunal deberá remitir los antecedentes a la justicia civil. Y el artículo cuarto dice que se incorpora como inciso tercero del artículo 72 el siguiente: inciso tercero, impedimento de contacto de los hijos menores con su padre no conviviente, lo que transforma la figura en un delito dependiente de instancia privada. Es decir, que el fiscal no puede actuar de oficio, sino que tiene que ser a través de la denuncia del ofendido, a través de una acusación o denuncia. La ley 26.912 se denomina régimen jurídico para la prevención y el control del dopaje en el deporte. Vamos a ver lo que prohíbe. El artículo 110, que habla sobre los delitos relacionados con el dopaje en el deporte, dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 3 años si no resultare un delito más severamente penado, lo que demuestra que es un delito subsidiario, el que, integrando el personal de apoyo a los atletas por cualquier medio, a falsificare o intentare falsificar un parte del procedimiento de control de dopaje, b, traficare o intentare traficar una sustancia prohibida o método prohibido, y c, administrare o intentare administrar a un atleta una sustancia prohibida o método prohibido durante la competencia o en los controles realizados fuera de ella,
o asistiere, incitare, contribuyere, instigare, encubriere o participar en la ejecución de una infracción a las normas del presente régimen o de su tentativa, o prestar al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse aquella. Si las sustancias en relación con las cuales se cometiera el delito previsto en el presente artículo fueran estupefacientes, la pena será de 4 a 15 años. Y el artículo 111 habla del dopaje de animales y dice que será reprimido con prisión, si no resultara un delito más severamente penado, el que suministrare por cualquier vía sustancias prohibidas a un animal que participe en competencias. Si la sustancia suministrada se tratare de estupefaciente, la pena se aumenta. La misma pena será aplicada a quienes dieren su consentimiento para que se utilicen o suministren estas sustancias a los animales para una competencia. Vamos a la tercera ley, que es la 27.330, denominada carrera de perros, prohibición. Es una ley del 2 de diciembre del año 2016, vigente desde esa fecha, y dice, artículo primero, queda prohibido en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza. 2. El que por cualquier título organizare, promoviere, facilitare o realizare una carrera de perros, cualquiera sea su raza, será reprimido con prisión de 3 meses a 4 años y multa de 4.000 pesos a 80.000 pesos. ¿Sí? Esta es una ley que venían pregonando las fundaciones de animales de protección y las ONG del mismo tipo, que querían una ley penal de este tipo de naturaleza. Luego vamos a ver la ley 27.430, que es el régimen penal tributario y que rige desde el 29 de diciembre del año 2017. Acá no se olviden que evadir un impuesto es delito para la ley penal argentina. Y dice el artículo primero, será reprimido como evasión simple de prisión de 2 a 6 años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la ciudad autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de 1.500.000 pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de periodo fiscal inferior a un año. Para los supuestos de tributos locales, la condición objetiva de punibilidad establecida en el párrafo anterior se considerará por cada jurisdicción en que se hubiere cometido la evasión. Después está el delito de evasión agravada en el artículo 2, que dice que la pena será de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión cuando en el caso del artículo primero se comprobare cualquiera de los siguientes supuestos. A. El monto evadido superare la suma de 15 millones de pesos. B. Hubieren intervenido personas o personas humanas o jurídicas o entidades interpuestas, o si hubieren utilizado estructuras, negocios, patrimonios de afectación, instrumentos fiduciarios y o jurisdicciones no cooperantes para ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de 2 millones de pesos. C. El obligado a utilizar fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales y el monto evadido por tal concepto superare la suma de 2 millones de pesos. D. Dice, si hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos, siempre que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de 1.500.000 pesos. El artículo tercero habla de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, que dice que será reprimido con prisión de 3 años y 6 meses a 9 años el obligado que mediante declaraciones engañosas,
ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, se aprovechare, percibiere u utilizare indebidamente reintegros, recuperos, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria nacional, provincial o correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto de lo percibido, aprovechado o utilizado en cualquiera de sus formas supere la suma de 1.500.000 pesos en un ejercicio anual. El artículo cuarto habla de apropiación indebida de tributos y dice que será reprimido con prisión de 2 a 6 años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no depositare total o parcialmente dentro de los 30 días de corrido de vencido el plazo de ingreso el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresare superare la suma de 100.000 pesos por cada mes. Eso con respecto a los delitos tributarios, pero también la ley habla de los delitos previsionales, ¿sí? Es decir, delitos relativos a los recursos de la seguridad social de los jubilados. Y dice el artículo 5, será reprimido con prisión de 2 a 6 años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción u omisión, evadiere parcial o totalmente al fisco provincial, nacional o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pago de aportes o contribuciones o ambos conjuntamente correspondientes al sistema de la seguridad social, siempre que el monto evadido excediere la suma de 200.000 pesos por cada mes. El artículo siguiente, es decir, el artículo 6, habla de la evasión de los recursos relativos a la seguridad social, que son evasiones agravadas, y dice la prisión a aplicar se elevará de 3 años y 6 meses a 9 años, cuando en el caso del artículo 5, por cada mes se comprobare cualquiera de los siguientes supuestos. A. El monto evadido superare la suma de 1.000.000 de pesos. B. Hubieran intervenido personas humanas o jurídicas o entidades interpuestas, o se hubieran utilizado estructuras, negocios, patrimonios de afectación y o de instrumentos fiduciarios para ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superará la suma de 400.000 pesos. C. Se utilizaren fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales y el monto evadido por tal concepto superare la suma de 400.000 pesos. El artículo 7 habla de la apropiación indebida de recursos de la seguridad social y dice que será reprimido con prisión el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso el importe de los aportes retenidos a su dependiente, a su empleado, con destino al sistema de la seguridad social siempre que el monto no ingresado superase la suma de 100.000 pesos por cada mes. Idéntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad social que no depositare total o parcialmente dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso el importe retenido o percibido siempre que el monto no ingresado superase la suma de 100.000 pesos por cada mes. Esto tiene que ver que cuando un empleador toma empleados y lo tiene en blanco, obviamente al empleado, el empleado paga un importe, un porcentaje de su sueldo para su jubilación, pero también el empleado retiene por mes también un porcentaje como agente de retención, pero con la obligación después de remitirlo al fisco nacional o provincial. Y el delito se da cuando el sujeto dolosamente no remite al Estado provincial o nacional ese importe de retención. Después están los delitos fiscales comunes, que dice el artículo 8, obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Será reprimido con prisión el que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción u omisión, obtuviere un reconocimiento, certificación o autorización para gozar
de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero, devolución tributaria o de la seguridad social al fisco nacional, provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después está la insolvencia fiscal fraudulenta, el artículo 9, que será reprimido con prisión el que, habiendo tomado conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o cobro de obligaciones tributarias o de aportes y contribuciones de la Seguridad Social nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, provocar o agravar la insolvencia propia o ajena, frustrando en todo o en parte el cumplimiento de tales obligaciones. El artículo 10, que habla sobre la simulación dolosa de cancelaciones de obligaciones, reprime con prisión el que mediante registraciones o comprobaciones falsas, declaraciones juradas engañosas o falsas, o cualquier otro ardido engaño, simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la Seguridad Social nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, sean obligaciones propias o de tercero, siempre que el monto simulado superare la suma de 500.000 pesos por cada ejercicio anual en el caso de obligaciones tributarias y sus sanciones, y la suma de 100.000 pesos por cada mes en el caso de recursos de la Seguridad Social y sus sanciones. Y el último artículo, el 11, habla de alteración dolosa de registros y dice que será reprimido con prisión el que de cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare o modificare o inutilizare a los registros o soportes documentales o informáticos del Fisco Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires relativos a las obligaciones tributarias o de los recursos de la Seguridad Social, con el propósito de disimular la real situación fiscal de un obligado. B. Los sistemas informáticos o equipos electrónicos suministrados, autorizados u homologados por el Fisco Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre y cuando dicha conducta fuere susceptible de provocar perjuicio y no resultare un delito más severamente penado, lo que demuestra que es un delito también subsidiario. Bueno, y el último que vamos a ver, el delito que está en la ley 27.447, que habla sobre el trasplante de órganos, tejidos y células, que rige desde el 26 de julio del año 2018, que dice que será reprimido con prisión e inhabilitación especial si el autor fuere un profesional de la salud o una persona que ejerza actividades de colaboración de la salud. A. El que directa o indirectamente diere u ofreciere beneficio de contenido patrimonial o no a un posible dador o a un tercero para lograr la obtención de órganos, tejidos o células. B. El que por sí o por interpósita persona recibiera o exigiera para sí o para terceros cualquier beneficio de contenido patrimonial o no, o aceptar una promesa directa o indirecta para sí o para terceros para lograr la obtención de órganos o tejidos que no sean propios. C. El que con propósito de lucro intermediara en la obtención de órganos o tejidos provenientes de personas o de cadáveres. Artículo 45. Será reprimido con prisión e inhabilitación si el autor fuera un profesional del arte de curar o una persona que ejerza actividades de colaboración del arte de curar, quien extrajera indebidamente órganos o tejidos de cadáveres. Artículo 46. Será reprimido con prisión o reclusión e inhabilitación el que extrajere órganos o tejidos de humanos vivos sin dar cumplimiento a los requisitos y formalidades exigidos en el artículo 22. 47. Será reprimido con multa conforme los valores que determine la reglamentación y o inhabilitación especial de 6 meses a 2 años a el oficial público que no diere cumplimiento a la obligación que impone el artículo 32, el médico que no diere cumplimiento a la obligación que impone el artículo 8, y C.
el que no diere cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25. Bueno, como verán, ahí hemos visto todas estas 5 leyes que acabo de leer, los artículos que tienen que saber, no digo de memoria, pero sí saber de qué se trata cada uno de los artículos que leí de estas 5 leyes, sumado a las 3 leyes que dimos también en la clase pasada, relativas a contrabando, a estupefacientes y a los incumplimientos de deberes de asistencia familiar. Por eso es que ustedes ven que son tan largos los articulados de las conductas reprimidas que el legislador la quiere tratar como leyes especiales en la parte de atrás del código en una determinada ley. Es decir, cuando hay muchos comportamientos que afectan un solo bien jurídico protegido, el legislador dice, bueno, con la ley número tanto vamos a reprimir todas estas conductas. Y así como están las leyes especiales en la parte de atrás del código, y que son muchas más, pero las fundamentales, las más importantes, las que ustedes tienen que saber, son las que hemos desarrollado acá. Así que les vuelvo a repetir, el mecanismo es, estas 8 leyes que figuran en la bolilla 22, hay que leerlas en el articulado que yo hice por cada ley y saber de qué se trata. Con respecto a saber de qué se trata, no es saber la pena, si tiene inhabilitación, si tiene multa, sino en definitiva qué es lo que se castiga en cada una de esas leyes y qué modalidades o comportamientos disvaliosos o reprochables tiene en cuenta el legislador para sostener que esas son verdaderas conductas delictivas. Bueno, es todo y queda concluida de este modo la bolilla 22. Es todo y muchas gracias.